una suerte de comando de élite ahí que enviaron y ganaron la guerra. La astucia del señor Ulises, ¿no? Eso es lo que plantea la idea. Entonces el conflicto también, Jordi Nieva Penol tiene un trabajo que se denomina El origen de la justicia, que ustedes pueden ubicarlo, cuando ha sido publicado el año pasado, ¿no? Todavía no existe en el Perú, pero he podido revisar este libro en la página de Irán Orlando. La letra, el convenio que tiene la universidad con esa editorial, y ustedes pueden acceder, ¿no?, con su código de matrícula. Ustedes entran a la página de la facultad, ¿no?, su página web, y van a encontrar ahí dos opciones, Irán Blanc y también Belex. ¿No? Hay información que lamentablemente no llega porque es reciente, y quiero que ustedes puedan también acceder a esa información, ¿no? Es buena información. Es un sistema virtual, he visto que también tiene complicaciones, pero ustedes, como son muchachos expertos ahí en estos temas de tecnología, pueden acceder y tener información. Es más, yo les voy adelantando que para los trabajos de investigación en mis alumnos del posgrado, les pedía que acudieran en la época de pandemia, cuando no había posibilidad de acceder a la biblioteca, que ese fuera su soporte, y pienso que hay que aprovechar, porque esta es una suscripción que cuesta dinero, que cuesta a la universidad y a veces no lo utiliza. No sé si ustedes lo han utilizado alguna vez. ¿Alguien lo ha utilizado? Nadie, bueno, ahora conmigo sí lo van a hablar, ¿ya? Para que tengan mayor información. Muy bien. Y él hacía referencia a que la causa de los conflictos podría ser supervivencia, bienes, y también habla de territorio, y también habla del sexo, como uno de los factores, y puede haber múltiples factores para el surgimiento de contradicciones, y ahorita nomás tenemos una guerra terrible en Ucrania, ¿no?, con los rusos, terrible, ¿no? Y la otra que tenemos en Israel con Palestina. Más grave, que hasta ahora no se puede resolver, y que lamentablemente el pueblo palestino no ama, así tengo mi opinión, que es un grupo que utiliza métodos terroristas, pero están pagando los civiles con esta arremetida feroz del ejército israelí, lamentablemente. Y esa ha vuelto una crisis humanitaria. Entonces, el conflicto es de siempre. ¿Cómo lo resolvemos? De manera civilizada. Antes lo resolvían vía la venganza. Eso lo vamos a ver en el sistema procesal, ¿no? Alguien, por ejemplo, le quitaba sus bienes, ¿no?, para poder el alimento, y lo que hacían era ejercer una venganza contra el que le había sustraído y lo mataban. No solamente mataban a él, sino a veces la venganza era comunitaria, mataban a toda su familia. Entonces ya en algún momento el pensadores ingleses como Thomas Hobbes o como John Locke dijeron que esa situación, ese estado de primitivismo, ¿no?, tenía que resolverse en cuanto al conflicto buscando una suerte de árbitro, un árbitro que pueda resolver la controversia. Ahí estamos hablando de una manifestación del Estado, y lo que eventualmente sería lo que se conoce actualmente como la función jurisdiccional. ¿Quiénes ejercen función jurisdiccional? ¿No? En la historia, muy bien, la función jurisdiccional. Pónganle el nombre de jueces, que es lo actual, pero sin embargo a lo largo de la historia, todo aquel que resolvía y arbitraba una controversia hacía función jurisdiccional, porque tomaban decisiones. Y a lo largo de la historia vamos a ver quiénes eran los que tomaban la decisión jurisdiccional. Por ejemplo, Sócrates. ¿Recuerdan ustedes a Sócrates? ¿No? Filósofo. Él escrito algo, nunca escribió nada. ¿Quién escribió haciendo referencia a Sócrates? Aristóteles. ¿Quién? Platón. ¿No? Platón era su discípulo. Entonces, Sócrates se le conoce a partir de Platón, de los escritos de Platón. Entonces ahí hay una referencia histórica donde a este señor Sócrates lo procesaron. ¿Qué le imputaban al señor Sócrates? Corrompía la juventud y
ideas. Religión. ¿No? Entonces era un tipo libre que hablaba su pensamiento, ¿no? Expresaba su pensamiento libremente, un filósofo, y fue acusado, dice, de corromper a la juventud, fue procesado. Y este señor le imputaron esos cargos, fueron a sus acusadores a una audiencia, y en una audiencia, en una asamblea, decidieron sobre su destino. ¿Cuántos fueron los que tomaron la decisión? La historia dice que 400. Es decir, lo que tomaban de la función jurisdiccional en la antigua Grecia, quienes la ejercían las asambleas. Ellos tomaban la decisión. Esos son el germen de lo que actualmente se conoce en el sistema anglosajón como los jurados. Ustedes saben que en el sistema, en el common law, hay personas que seleccionan para tomar la decisión, los famosos 12 en el sistema norteamericano e inglés, que toman la decisión y deciden y dictan el veredicto. Muy bien. Todo este conjunto de formas y procedimientos para poder enjuiciar y procesar a una persona, o lo ha hecho una persona individual, o lo han hecho tribunales, el tribunal viene de tres jueces, o lo han hecho las asambleas como en la antigua Grecia, ¿no? O lo hacen los cadís, los jueces en el sistema islámico, es decir, todos son manifestaciones de función jurisdiccional. En algunos estudios, en las comunidades nativas o comunidades alejadas también, no sé, Australia, ¿no? Ahí los ancianos son los que toman, los enetus son los que toman la decisión respecto a la controversia. En las rondas campesinas, que también ejercen función jurisdiccional, ¿no? La toma la comunidad. Es decir, todos son manifestaciones y expresiones de función jurisdiccional para resolver controversias. Entonces, esto lo podemos establecer, y a Roma también, obviamente. Roma también tenía todo un sistema para poder. El derecho procesal penal, digamos, va a tener una función, va a regular lo que se conoce como la función punitiva del Estado. ¿Qué significa la función punitiva del Estado? ¿No? Y el señor Carlos Marx decía, no es por ser marxista, que el Estado es la organización y expresión de la violencia organizada. Claro, él en su sesgo ideológico decía de las clases dominantes, dice Carlos Marx. No deja de tener razón el señor Carlitos Marx, se equivocó en muchas cosas, como la utopía socialista y comunista, ya lo vemos el señor Maduro, ahorita que es un ejemplo de lo que Marx había proyectado, ¿no? Regímenes autoritarios, que ahora se le han desprendido hasta sus adelante de nuestro señor Petro, que también es de izquierda, acaba de declarar hace poco, porque a una candidata creo que la ha sacado de carrera, y a la candidata designada por la candidata que fue sacada de carrera también la han sacado, ¿no? Entonces, el señor Maduro, un régimen que se denomina socialista, nos ha traído, ¿qué cosa nos ha traído a Perú? Delincuentes, ¿ah? Los chamos. Nos ha traído una migración de gente que no tiene cómo subsistir, ¿no? Porque, a ver, en los años 70, los peruanos eran los chamos de los venezolanos. Yo lo recuerdo porque mi padre en esa época, en los 70, una época de crisis, recuerdo que él varias veces nos dijo: me voy a Venezuela. Porque el problema en los 70, con la crisis económica, el gobierno militar, era pues no había forma de sobrevivir, ¿no? No fue tan grave la crisis, obviamente, pero varios yo pillo que se fueron a Venezuela. Porque ese era el foco. Era un país petrolero, riquísimo, producía petróleo como los árabes, ¿no? Y ya vean ustedes cómo actualmente el fenómeno migratorio venezolano justamente como consecuencia de esas predicciones. Algunos dicen: no, es que Mar no tuvo la culpa, sino lo replicaron. Una discusión. Los que
decía, la práctica manda, los hechos mandan. Entonces no hay que ser ciegos a ver el fenómeno de Nicaragua, también el fenómeno lamentablemente venezolano. Yo sé que acá hay de repente personas que dicen que no, Venezuela es fruto del imperialismo, yanqui, no sé cuánto. Bueno, es su derecho a creer también y tener una visión de este tipo. No les voy a cuestionar, para nada. Estamos en una universidad donde hay siempre pluralidad de ideas, ¿no? En San Marcos siempre ha habido todas las posiciones, universalidad de ideas, ¿no? Entonces, se respetan todas las posiciones. Obviamente tengo mis reparos también, tengo amigos de izquierda, de derecha, lo digo con claridad, tengo mis reparos al senderismo, ¿no? Considero que fue un grupo terrorista, y lo hago como testigo de la época. En esa época alguien salía a hablar, expresarse libremente, todos que éramos también progresistas y izquierda discutíamos tranquilamente, pero con Sendero no se podía ir, ¿no? Bastante agresivo, muy dogmático, muy cerrado, y bueno, esa es un poco la historia. Me acuerdo de cuando me dos, no me acuerdo de nada. En realidad ellos son víctimas. Pero obviamente la parte de la delincuencia es otra cosa, ¿no? Porque no vamos a hacer acá que todos se vayan, ¿no? Yo había tenido en algún momento, algunos venezolanos se venían a preparar, estaban convalidando su carrera de Derecho en los inicios de la migración venezolana, que venían a trabajar honestamente acá en el país, que no son nada. Entonces, esta función punitiva del Estado va a buscar alguna forma, algunas reglas para poder aplicar sanciones. Estamos hablando de infracción. Vamos a ver ahora cómo funciona el derecho procesal penal, cuál es el concepto del derecho procesal penal. Nosotros tenemos una herencia de la forma como se organizó el Estado a partir de un referente histórico importante como lo es la Revolución Francesa. Gracias. La Revolución Francesa. Ya ustedes han podido estudiar seguramente la caída de un régimen monárquico que centralizaba muchas funciones, lo que sería ejecutiva, judicial, etcétera, ¿no? A una crisis económica fuerte en la Francia pre-revolucionaria, ¿no? Ahí lo puede reflejar esta famosa novela Los Miserables, ¿no? De Víctor Hugo, que algunos lo han leído y otros de pronto lo han visto en su versión cinematográfica, ¿no? Donde a uno de los personajes se le lleva pues a las galeras por haber sustraído un pan, ¿no? Era un bien tan apreciado por la pobreza que había en esa época que este señor, por sustraer un pan para alimentarse, lo llevan a las galeras, tipo muy fuerte, logra sobrevivir, luego se hace rico, se hace alcalde, ¿no? Y está dentro de la Revolución Francesa, ahí tiene una hija adoptada, que justo se enamora de un revolucionario de la época, y bueno, y un inspector que lo perseguía permanentemente porque se había fugado de la casa. Entonces, en medio de esta novela grafica lo que fue la Revolución Francesa y la crisis, ahí doña María Antonieta, ¿recuerdan ustedes María Antonieta? No María Antonieta en las nieves, la Chilindrina, ¿no? Sino María Antonieta, la reina, cuando le dijeron que el pueblo reclamaba por pan, ella en su ingenuidad dijo, ¿y por qué no comen tortas? ¿No? Eso dice la historia, ¿y por qué no comen tortas? Es decir, el alejamiento de la nobleza de la época, de las necesidades de la población eran tantas, ¿no? Que ese tipo de respuesta daba doña María Antonieta, que al final terminó, ¿no? ¿Qué le hicieron a María Antonieta? La guillotinada. Bueno, eso es la Revolución Francesa se hizo pues por sangre, ¿no? El director, Robespierre, etcétera. Robespierre también, que manejó la época, hay una parte que se llama la época del terror, ¿no? Donde todo el mundo lo guillotinaba, venía uno de otro, supuestamente por tener la revolución. Al final el mismo Robespierre terminó envuelto en
lo mismo y a él también lo ejecutaron. Bueno, la Revolución Francesa marca un hito, independientemente de estos excesos, ¿no? De un cambio en la estructura del Estado que pervive en diversas manifestaciones hasta ahora, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, en esta función judicial del Estado, hay una teoría de Sieyes que él plantea, y también tiene que ver con Montesquieu, que el Estado no puede ser concentrado en un rey, tiene que separar poderes, los famosos poderes ejecutivos que se conoce ahora, el poder del Parlamento, poder legislativo, y el poder judicial. Esto obviamente son tesis de la época. Ahora el constitucionalismo moderno señala que hay una difuminación más de estos poderes en otras instituciones, ¿no? Tribunal Constitucional, la misma Fiscalía, Junta Nacional de Justicia, es decir, el Estado se empieza a difuminar respecto al poder. Hay un elemento importante que trae esto, que es el control entre poderes, ¿no? Y lo que se conoce también como equilibrio de poderes, para evitar justamente la concentración. La concentración de poder lleva al absolutismo, lleva al autoritarismo, ¿no? Y ahí tenemos, pues, por ejemplo, al señor Maduro, ¿no? El señor Maduro ha puesto sus jueces, ¿no? Ha puesto su junta electoral, maneja las Fuerzas Armadas, él tiene el poder omnímodo y se burla de todo el mundo, ¿no? Y quiere mantenerse no sé cuántos años más en el poder. En el caso de Nicaragua, igual el señor Ortega, ¿no? Que llegó con una revolución sandinista en su momento, años después fueron sacados del poder mediante elecciones, se mantuvieron durante un buen periodo como demócratas. Sin embargo, en la última elección, detuvieron a todos los candidatos de la oposición, detuvieron hasta un obispo, ¿no? Metieron presos a todo el mundo. Y ahí gobierna él con su esposa y su grupo político. Una señal más de autoridad, que obviamente los demócratas tenemos que rechazar, porque ahí vemos que el Estado se convierte en un Estado absolutista, autoritario, casi como un Estado monárquico previo a la Revolución Francesa, una concentración de poder. Entonces la idea de la separación de poder es justamente evitar la concentración, evitar el absolutismo. Y ahí también en la Revolución Francesa surge el derecho penal como normas y mandatos de comportamiento para las personas con consecuencias penales. Por eso que el principio de legalidad, por ejemplo, es consagrado en la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el famoso principio de legalidad. Nadie podrá ser sancionado si es que no está previsto su comportamiento en una norma, principio de legalidad. Entonces, ahí tiene un referente importante en la Revolución Francesa. En el fondo, empieza a darle a los me terminó y me planteé. Vamos a ver. La función jurisdiccional del Estado comprende poderes de coerción y de sanción contra aquellos que atentan contra bienes jurídicos. Ustedes ya saben por su clase de derecho penal cuáles son los bienes jurídicos que tutelan el ordenamiento jurídico en general. ¿Qué bien jurídico tutela, por ejemplo, el derecho penal? La vida, el patrimonio. ¿Cómo? Muy bien. El derecho al honor, etc. Son valores reconocidos por la sociedad con merecimiento de tutela. Sin embargo, el derecho penal no es el primero que ingresa a resolver una controversia de afectación de bienes jurídicos. Ahí lo que se conoce como el principio de última ratio. El derecho penal, siendo un sistema coercitivo de limitación de derechos fundamentales, como enviar a una persona a prisión por una condena, tiene que ser el último mecanismo a utilizar para hacerlo. Entonces, el derecho penal cumple esa función. Pero el derecho penal no es nada, ¿no? No es nada si es que no hay un procedimiento que permita su aplicación. Y ahí entra a tallar, ahí ingresa el derecho procesal penal. Es que se considera como un elemento legitimador, ¿no?, para la intervención del Estado. Si no hubiera derechos que le asiste a un imputado para poder defenderse de una imputación, es decir, una atribución de delitos,
simplemente estaríamos en tierra arrasada. Por eso que Claude Roxin, se lo reconoce esta famosa frase, dice que la forma como está configurado el derecho procesal penal en un determinado país es un sismógrafo de su constitución, ¿no? Entonces hay una conexión implícita entre el derecho procesal penal con la constitución política del Estado. ¿Por qué razón? Porque el derecho procesal penal regula formas de limitación de derechos fundamentales, ¿no? Ahora que estamos con el tema de los roles, ¿no? ¿Alguien tiene roles acá? Nadie, ¿no? Signos exteriores de riqueza, ¿no? A esta señora, obviamente no estoy diciendo que es culpable, ¿no? Se le ha hecho una injerencia a sus derechos fundamentales importante, ¿no? ¿Qué se le había afectado con estas decisiones autorizadas por el juez? Ya hace poco. ¿A dónde ha ingresado? Ha ingresado a su domicilio, ¿no? La Constitución reconoce el derecho a la inviolabilidad del domicilio, salvo autorización judicial. Ahí se limita. Los derechos fundamentales, ya saben ustedes que no son absolutos, tienen limitaciones, pero limitaciones legales. Entonces, en este caso, vemos que hay un conjunto de reglas que se han utilizado para poder limitar el derecho de la señora presidenta, justamente con una orden del juez, y este conjunto de reglas está dentro de lo que sería el derecho procesal penal. La señora salió a protestar, como ustedes habrán públicamente dicho, que es arbitraria, que no sé cuánto, y la fiscalía dice no es arbitraria porque tenemos una autorización del juez. ¿El juez se puede equivocar? Se puede equivocar. Para eso hay los recursos impugnatorios, porque probablemente pueden apelar la decisión de haber allanado su domicilio particular y su despacho en Palacio de Gobierno. Tiene derecho a impugnar. Son derechos que le asisten y eso también tiene una regulación que está dentro del marco del derecho procesal penal. Y vamos a hacer un recorrido justamente de cómo enfoca la doctrina respecto a cómo se entiende y se comprende el derecho procesal penal. ¿Se distribuyó el caso? ¿Sí? Muy bien. Este caso lo van a resolver en la parte de la práctica con grupos. Muy bien, Claude Roxin, que no solamente es un penalista destacado, ¿no?, en la teoría de imputación objetiva, etc., él dice, primero, el derecho penal material, que sería el derecho penal sustantivo, donde están descritos los comportamientos, ¿no?, típicos y las sanciones, dice, establece los elementos de acción punible y amenaza con la consecuencia jurídica, que básicamente son las penas o medidas de seguridad. La medida de seguridad ustedes saben que es vale inimputable. Entonces dice, para aplicar el derecho material o sustantivo es necesario un procedimiento regulado jurídicamente, ¿no? Es decir, para aplicar el derecho material es necesario el derecho procesal. Si no hay derecho procesal, no se va a poder aplicar el derecho sustantivo. Entonces hay una vinculación entre una y otra, no puede existir. El derecho sustantivo solo no puede existir si este no se aplica. Y el derecho procesal no se puede aplicar si es que no hay derecho sustantivo, porque no habría nada que aplicar si no existiese derecho penal sustantivo. Entonces van a ver ustedes que en la doctrina de alguna manera hay conceptos uniformes. Carlos von Belling, también otro teórico del derecho procesal penal, dice: es aquella parte del derecho que regula la actividad encaminada a la protección jurídica penal. ¿Cómo se entiende protección jurídica penal? ¿No? Ahí creo que tiene un enfoque preventivo, porque la protección jurídica penal es justamente defender los bienes jurídicos afectados. Aunque algunos ese bien el derecho penal cuando dicen el mensaje preventivo, no la famosa prevención general. Pero cuando ya interviene el derecho procesal penal, ¿no?, quiere decir que el bien ya se afectó. Ya se mató a una persona, ya se sustrajo bienes del Estado, ya se cometió cualquier acción que está prescrita como delito en la norma penal. Entonces a veces decimos los jueces, decimos que ya nos traen al muerto. Así en concreto, porque ya vino afectado. Bueno, y lo otro era, en el caso de la tentativa, cuando se pone en peligro, ¿no? Ahí no hay una consumación, solamente se pone en peligro el bien jurídico. Entonces, a eso
creo que parece aludir el profesor Ernest Monger. Wolfgang Nauck también dice, otro jurista alemán, el derecho procesal penal establece normas, efectivamente, el derecho procesal penal va a ser un conjunto de normas para poder investigar y establecer la punibilidad de una conducta, el monto posible de la pena, la sanción y las normas para el juzgamiento, es decir, para el procesamiento. Aquí hay un elemento interesante porque, para llevar a una persona a que la fiscalía busque una condena, va a llevar primero o va a realizar tareas de investigación. En el Perú tenemos el Código Procesal Penal, la autoridad o la institución que está autorizada constitucionalmente para desarrollar la investigación es el Ministerio Público, la Fiscalía. Aquí tenemos dos señoritas que están en la Fiscalía Laboral, que ellos son parte de la persecución penal. Pero hay órganos auxiliares también en la investigación. ¿El órgano principal quién es? ¿Que apoya a la Fiscalía? ¿Ah? La policía. El señor Harry Colchado, ¿no? Que ahora que le reclaman al señor, él es parte de la Policía Nacional. Bien mal o bien, lo que hace es simplemente ejecutar, bajo la dirección de la Fiscalía, lo que se le ha. Entonces, una institución importante con la Fiscalía, definitivamente la Policía Nacional. Entonces, ahí cuando Wolfgang Nauck hace referencia a investigación, en el caso nacional podemos referenciarlo en el caso del Ministerio Público. Sin embargo, en otras latitudes, hay que tener en cuenta que quien desarrolla la investigación no es el fiscal, lo desarrolla un juez instructor. En el caso, por ejemplo, actualmente, ¿no?, en el procedimiento penal español, en el Código de Procedimiento Criminal español, que tiene bastantes años, ahí sigue dirigiendo la investigación el juez. Entonces, es una discusión ya del famoso sistema inquisitivo y sistema acusatorio que vamos a ver también más adelante. Jürgen Baumann, también otro jurista alemán, dice: es el conjunto de normas destinadas a regular el procedimiento para la determinación y realización de la pretensión penal estatal. ¿Cuál sería la pretensión penal estatal? La imposición de una pena. Esa es la pretensión penal del Estado, sancionar a la persona que ha cometido un hecho delictivo. Entonces, igual en la misma lógica que los anteriores, dice: el derecho procesal penal tiene como función la realización del derecho penal material o derecho penal sustantivo. En concreto, la aplicación en el caso nuestro del Código Penal. El Código Penal expresa normativamente el derecho penal sustantivo. El derecho, ¿no? En Italia, ¿qué dice la doctrina en Italia respecto al derecho procesal penal? Vincenzo Mancini dice: conjunto de normas directas y directamente sancionadas que se fundan en la institución del órgano jurisdiccional. Los jueces regulan la actividad, ¿para qué? Para la aplicación del derecho penal sustantivo. Es decir, la misma lógica emplean casi, es unánime la doctrina respecto a las funciones del derecho procesal penal. René Garrón dice: es el procedimiento como el derecho positivo, ¿no?, en estado dinámico, a diferencia del derecho penal, que significa la posición estática. Es otro concepto del derecho procesal penal. Claro, en lo que dice el derecho al Código Penal, aparentemente es un derecho que está en una situación estática, pero la parte dinámica en el proceso penal es justamente las normas, ¿no?, del proceso penal que activa. Este es el concepto que utiliza este jurista. Y para terminar, el derecho veneciano, Eugenio Florian, profesor también italiano, dice: normas jurídicas que regulan el proceso. Bastante juego. Normas jurídicas que regulan el proceso. ¿Y qué es el proceso? A todos hablamos de procesos penales, ¿cuál es el proceso? Conjunto de datos mediante los cuales se provee por órganos fijados y establecidos en la ley, sea fiscalía, sea poder judicial, y previa observancia de determinadas formas a la aplicación de la ley penal a los casos concretos. La ley penal implica derecho penal material, derecho penal sustantivo. Sirve para aplicar la ley penal en palabras de Eugenio Florian. En el derecho español tenemos al profesor Manuel Asensio Mellado, hay bastante literatura sobre él también. Dice que es un instrumento, ¿no?,
finalidad instrumental del derecho procesal penal, luego se le dice el derecho adjetivo, también se le dice el derecho procesal, por el cual la jurisdicción, los jueces, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, resuelven y deciden los diversos conflictos entre partes, ¿no? En el caso penal va a haber una controversia entre un conflicto entre la Fiscalía como representación de la sociedad y expresión de la persecución del Estado contra un particular que ha cometido un delito, contra una persona jurídica que también ahora, en estas tendencias modernas, se le considera como un imputado que comete delitos. Obviamente una persona jurídica no se le va a meter a la cárcel, tiene otro tipo de sanción. Eso también en su momento lo vamos a ver con ustedes, responsabilidad penal de las personas jurídicas y cuáles son las reglas procesales para poder emplazar. Caso peruano, un ejemplo. Bueno, ¿qué persona jurídica ha hecho de las suyas? ¿Ah? ¿No? Sí. ¿Quién vive en Pontepiedra? ¿Alguien? Usted ya no paga peaje. Ya no, ya. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Entonces, problema social generado por este lío, ¿no? Un contrato que tiene un origen de corrupción. Después, según Ascenso Mellado, el conflicto que justifica la intervención del Estado es una situación que fundamenta la deducción de una pretensión o petición de naturaleza jurídica. En el caso penal, a manos del Ministerio Público. El Ministerio Público es el titular. Obviamente hay que ver temas para ver ojo. No solamente hay una pretensión punitiva del Estado expresada en el Ministerio Público, porque también hay acciones privadas, ¿no? ¿Cuáles son las acciones privadas? Las querellas en delitos, ¿no? Que afectan derechos que se consideran personalísimos, ¿no? Por ejemplo, el honor, ¿no? Afectado por el delito de calumnia, difamación o injuria. Ustedes ya lo van a ver en su momento en la parte especial. Por la afectación a mi derecho a la intimidad, el derecho a ser dejado solo, el derecho a mi privacidad, delitos contra la intimidad, artículo 1, 154, 158 del Código Penal, que también se tramita vía querella. Entonces los particulares también son titulares de la acción penal, ¿no? Es una acción penal es pública, pero en este caso es ejercida por un particular, porque son derechos considerados persona ilícita, ¿no? Hace muchos años, el tema de violación sexual, por ejemplo, estamos hablando antes del Código de 1991, la violación sexual de una persona mayor, adulta, ¿no? Era considerado como de ejercicio privado. Es decir, y además había esta regla, que ha sido desechada obviamente, decía, si la afectada por la violación sexual se casaba con el que la había violado, simplemente ahí se solucionaba aparentemente la concordata, ¿no? Cuando ustedes estén en el derecho penal especial, busquen esa referencia que ha habido en el derecho penal peruano, ¿no? Y el ejercicio de la acción era privada, de los menores de edad no, siempre ha sido público, ahí intervenía la fiscalía. Eso también ha sido dejado de lado y ahora el delito de violación sexual de hombre o de mujer, ¿no? Es ejercido por el Ministerio Público, es decir, es un ejercicio de acción pública. Julio Meyer, profesor argentino, fallecido en la pandemia, en el año 2021 más o menos, uno de los grandes procesalistas de Latinoamérica, lo considero particularmente el profesor Julio Meyer, bastante profundo en sus investigaciones de formación alemana. Él decía respecto al derecho procesal penal que es una rama del orden jurídico interno de un Estado cuyas normas instituyen y organizan los órganos públicos que cubren la función penal del Estado. Órgano público sería la Fiscalía, órgano público sería el Poder Judicial. Y disciplina los actos que instauran el procedimiento necesario para imponer y actuar una sanción o medida de seguridad. Es decir, también en la misma lógica de la doctrina italiana, de la doctrina española en el ámbito procesal penal. Somos tributarios de esa doctrina europea. El profesor Clario Olmedo, también argentino, que ha desarrollado el mérito que yo lo reconozco al profesor Clario Olmedo, es haber convocado un conjunto de expertos a nivel de Iberoamérica y proyectar el modelo procesal penal modelo para Iberoamérica, ¿no? Con unas reuniones que hicieron en el año 71, después en el año 79, lograron proyectar un código modelo que pudiera irradiar a los diferentes
sistema jurídico latinoamericano. Nuestro Código Procesal Penal, no es su totalidad, obviamente, tiene mucha influencia de la ley modelo del Código Procesal Penal para Iberoamérica. Quien quiere entender mejor, cuando hay investigaciones, cómo funciona el Código Procesal Penal de 2004, ese es un referente. Aparte de la legislación italiana, aparte de la legislación colombiana. Entonces, eso es mérito del profesor Clariá Olmedo, también la Capelata Nores, Alberto Binder, de Argentina se irradió bastante para este tipo de modelos, ¿no? Dice, es una ciencia que estudia sistemáticamente principios, normas referidos a la actividad judicial, que se cumplen a través del proceso, dirigida también a qué? A la aplicación del derecho penal sustantivo, cuando dice efectiva realización del orden jurídico penal, entiéndase el derecho penal sustantivo, ¿no? También tiene algo que amplía, dice organizar la magistratura penal, cómo se organiza el poder judicial, ¿no? Y la función del presupuesto, modos y forma del trámite procesal. Yo particularmente, y eso lo voy a señalar, si bien es cierto en la doctrina solamente se dice derecho de las normas que regulan el proceso penal, ahí también se incluyen las normas que disciplinan y organizan el poder judicial, lo que ejerce función jurisdiccional. Sin embargo, desde mi punto de vista es limitado. Creo particularmente que también por el peso que tiene el Ministerio Público, el derecho procesal penal también debe incorporar el estudio de las normas que rigen la actuación de la Fiscalía. De tal manera que ya tenemos casi el equipo completo, incluido también la Policía Nacional, que es uno de los órganos auxiliares más importantes del Ministerio Público. Por eso que la doctrina cuando se dice el derecho procesal comprende el derecho jurisdiccional, en el derecho jurisdiccional están los fiscales, no pueden estar los fiscales, porque solamente están los jueces, solo los jueces, no pueden estar los fiscales. Entonces, hay conceptos donde solamente incorporan al derecho jurisdiccional y desde mi punto de vista es limitado, ¿no? Vázquez Rossi dice igual, ¿para qué es el derecho procesal penal? Para aplicar la disposición del ordenamiento punitivo, derecho penal sustantivo. Pero acá avanza un poco más Vázquez Rossi desde mi punto de vista, que creo que yo lo tomo como referente, profesor argentino, donde dice, no solamente el derecho procesal penal corresponde a las reglas para la aplicación del derecho penal punitivo, sino estructura normativamente el aparato de investigación. ¿Cuál es el aparato de investigación? El Ministerio Público, ¿no? ¿Y qué más? Lo de siempre, el juzgamiento y los procedimientos seguidos para poder ejecutar el derecho penal sustantivo. Entonces creo que en este concepto de Vázquez Rossi, leyes orgánicas, por ejemplo, cómo es el procedimiento para nombramiento de los jueces, ¿no? Los deberes de los jueces, competencia de los jueces, es decir, todo lo que tiene que ver con la forma como está estructurado el Poder Judicial entra en el derecho procesal. Y cómo se estructura la Fiscalía, desde mi punto de vista, y lo dice Vázquez Rossi, también creo que debe ser considerado dentro del derecho procesal penal, un concepto mucho más amplio. Entonces acá Vázquez Rossi tuvo, si quiere, una proyección mayor. García Rada, ya acá sí es doctrina nacional, Domingo García Rada, padre de Domingo García de la UNDE, famoso Vitocho, ¿no? Y también el constitucionalista, es decir, profesor de San Marcos, Facultad de Derecho, presidente de la Corte Suprema, en algún momento presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Una persona que fue en los 80, organizaron un asesinato, hubo un atentado contra él, de Sendero Luminoso, ¿no? Y le dispararon, le cayeron balas por la cabeza, le atravesaron la cabeza, ¿no? El ojo también, pero logró sobrevivir. Y el hijo Vitocho García de Belaúnde dice que logra sobrevivir porque, si bien es cierto, le habían disparado, también lo tenían que rematar. Y había dos formas de que se remataban en esa época, ¿no? O venían y le disparaban en la cabeza, ¿no? Una, por la otra le ponían un explosivo para asegurar. Caso Marilena Moyano, ¿no? Marilena Moyano le dispararon delante de sus hijos y le pusieron carga de dinamita y la destrozaron. O sea, aseguraron la muerte de la señora Moyano.
Entonces el señor García Rada le dispara, ¿no? Y le pone un explosivo debajo del carro. Pero resulta que para la suerte del señor García Rada, profesor de San Marcos, ilustre sanmarquino, justo su carro estaba en una calle empinada. Entonces cuando le ponen la dinamita, empieza a rodar, ¿no? Y se sale del carro por debajo, avanza y explota a unos metros, ¿no? Que si hubiera sido en una zona plana, el señor García Rada hubiera sido asesinado, ¿no? Sobrevivió. Recuerdo que eso le afectó el arma, ¿no? Ya cuando venimos a articular esos los efectos que tuvo ese atentado. Usted era un buen juez, un buen profesor. Entonces, era procesalista, profesor también en esta casa de estudios, Derecho Procesal Penal. Y dice él, es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto organizar los tribunales en lo criminal, lo que nosotros diríamos derecho jurisdiccional. Regular la actividad jurisdiccional destinada a hacer efectivo el derecho penal material, la misma lógica de la doctrina europea y también argentina, fijando presupuestos, formas, efectos, los datos procesales singulares. Quizá porque el doctor García Rada no se adelantó en su tiempo a decir, y también organizar al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público en esa época era un apéndice del Poder Judicial. Estaba incorporado dentro del Poder Judicial, ¿no? Por eso había decisiones de los jueces que decían, declaramos nulo e insubsistente el dictamen fiscal, ¿no? Los agentes fiscales están incorporados en el sistema judicial. Cuando adquiere carta de ciudadanía política, por así decirlo, el Ministerio Público, recién en el año 1981, ¿no? Cuando se elige, adquiere autonomía el Ministerio Público y con el Código Procesal Penal mucha más autonomía. Desde mi punto de vista, por la práctica judicial, pienso que en algunos aspectos demasiada autonomía. Ya, como que ya a veces la Fiscalía se nos puede desbocar un poco. Por eso que todavía, pese a esto, hay una necesidad de control judicial. Son los jueces los que controlan la actividad del Ministerio Público. No le dicen al Ministerio Público cómo investiga, ahí no interferimos. Lo que le dice al Ministerio Público respeta los derechos de las partes. Eso sí puede controlar el Poder Judicial, ¿no? Muy bien. Nuestra definición, igual. Objeto de estudio, conjunto de normas que regulan el proceso. Ahí tenemos el Código Procesal Penal del 2004. Y estudian las normas que regulan la organización judicial, ¿no? Ley orgánica del Poder Judicial, por ejemplo. Y de la investigación. Todas las normas que regulan la actividad investigativa de la Fiscalía. Todas estas normas son objeto de estudio del derecho procesal penal. Entonces, ya más o menos tenemos una idea de cuál es el significado de esto que lo plantea. Nada. No necesariamente, pero depende, no son tradicionales, ¿no? Pero lo que vamos a ver es justo lo que está señalando, ¿no? ¿Cuáles son las características del derecho procesal penal? Es de derecho público, porque acá hay una intervención del Estado en la persecución penal vía la Fiscalía, ¿no? La intervención del Poder Judicial forman parte de la estructura del Estado, propiamente de lo que es la administración pública con estas características, ¿no? Y alguien me dice, ¿y los particulares que presentan querella? No, ellos son públicos. Lo que sucede en la acción penal siempre sigue siendo pública, en el caso de las querellas. Lo que sucede es que el Estado, por ser derechos sensibles y personalísimos, les ha otorgado y les ha delegado a que ellos mismos puedan dirigir, encauzar sus acciones. Obviamente el principio de disponibilidad, el principio de dispositivo está en las querellas. Por un querellante alguien lo insulta, lo agravia, y si quiere, lo querella, y si quiere, no lo querella. Él dispone de la acción, ¿no? Hay el principio de dispositivo. Pero puede querellar y puede conciliar, o puede querellar y puede desistirse, o puede querellar y puede abandonar. Eso no sucede en el caso de la acción pública, en estricto ejercida por la Fiscalía, ¿no?
Quizás sería pues la querella sería una suerte de excepción, pero siempre están dentro de las normas que regulan la persecución del delito. Si no, los hubiéramos mandado a estos casos para que lo vea el Código Procesal Civil. Ahí sí hay un tema de particulares, de privados, acá no. El honor es un bien que es protegido por el orden jurídico penal. El derecho procesal penal posee una autonomía que básicamente implica que es un objeto de estudio, que se le puede estudiar, etc. Pero, hay que ser sinceros, si bien es cierto, lo estudiamos por separado, porque tiene sus propios principios, reglas, etc. Sin embargo, no deja de tener conexión como todos los ámbitos del derecho, hay una interconexión con disciplina. Por ejemplo, la primera interconexión con el derecho constitucional, y casi creo que todas las disciplinas jurídicas tienen una conexión con el derecho constitucional. Nadie puede ahora decir que es un ámbito solo, ni lo civilista, El derecho de propiedad tiene una relevancia constitucional, entonces interviene. El derecho administrativo, es decir, el control de los actos del Estado, también tiene relevancia constitucional, Hay derechos fundamentales que eventualmente pueden ser afectados por esto, es decir, todas las ramas, El derecho laboral también, de hecho, tiene una relación. Por eso siempre les decía, ustedes, creo, para tener una sólida formación jurídica, porque a veces uno dice, no, este curso lo voy a estudiar más, este curso no. Hay cursos que son importantes de su formación, y creo que el derecho constitucional es uno de los grandes cursos que ustedes tienen que estudiarlos a fondo, y porque le va a servir mucho cuando hagan la especialización. Entender el derecho constitucional en la relación con la disciplina que a ustedes les agrada, Entonces aquí vemos el derecho procesal penal que se relaciona con diversas disciplinas, Pongo acá algunas de ellas, con el derecho penal, Y ya que hemos hecho una digresión, porque sin el derecho procesal penal no se podría aplicar el derecho penal. Un buen abogado litigante tiene que conocer, que va a litigar en penal, tiene que conocer las reglas, las normas, los enfoques jurisprudenciales, doctrinales del derecho penal, pero también tiene que conocer las formas para poder aplicar. A veces se puede perder un caso donde uno conoce mucho y es un tigre en el derecho penal que te conoce la doctrina alemana, la última doctrina, y cuando presenta un recurso de apelación, de repente se le pasó el plazo, es temporal. ¿Qué hace su cliente con este señor abogado? A propósito que hoy sería el abogado, Y ustedes en el futuro van a ser abogados. Ya me saludaron mis amigos, así que... Gracias, Ellos van a ser abogados, entonces la litigación implica conocer fuerte el derecho sustantivo de la materia que ustedes quieran y procedimiento. Porque a veces hay un desdén en el procedimiento y hay abogados que mueren en el procedimiento. Entonces creo que tienen que combinarse el conocimiento de ambos. Por eso que la idea, en estos cursos de Derecho Procesal Penal, vamos a trabajar con el método del caso. ¿Qué significa el método del caso? Que le vamos a dar, como el caso que hoy día lo van a trabajar, para que ustedes puedan empezar a razonar. Y que cuando salgan, no estén preguntando cómo hacer, no sé, un recurso de apelación, cómo analizar un caso. Ustedes ya tienen que estar con los conocimientos, porque para eso está la universidad. Si la universidad no les provee a ustedes instrumentos para ir a trabajar, creo que estamos perdidos. Definitivamente. Ahí la teoría es importante, la parte práctica. Ustedes, obviamente va a depender mucho, es importante que ustedes a lo largo de su carrera puedan de repente practicar en un estudio, para conocer, pueden ir a trabajar de pronto en el Poder Judicial, donde ustedes quieran, donde ustedes puedan ejercitar el derecho. Porque si ustedes no han hecho prácticas, cuando salgan, van a estar en la calle. Y cuando les llegue un caso, no van a saber cómo enfocarlo. Obviamente que van a ser abogados bisones, tampoco digo que van a salir hechos unos tronos,
va a ir aprendiendo en la práctica, le va a ir enseñando, ¿no? Le va a ir enseñando. Entonces, la idea es que trabajemos casos aquí para que ustedes puedan mover y hacer razonamiento. Eso es lo importante, que sepan enfocar. Que vean ustedes un caso, ya más o menos puedan adelantar un diagnóstico de ese caso. Diagnóstico obviamente de orden jurídico. Entonces tenemos que el derecho tiene vinculación con el derecho civil también, ¿no? El tema de la reparación civil, que implica la indemnización por los daños que se le ha ocasionado a una persona. Un homicidio culposo por accidente de tránsito. ¿Cuánto vale la vida de una persona? ¿Qué dice usted? Invaluable. Ya, invaluable, porque eso no nos va a servir en un proceso penal, ¿no? ¿Cuánto vale la vida de una persona? ¿Ah? Depende. ¿De qué depende? ¿Ah? ¿De qué? Si tiene hijos. ¿Ya? ¿Y qué? Daño proyecto de vida, daño moral. Nada. ¿Qué más? Yo he visto en sentencias que el petitorio en la parte de la reparación civil pedían 100.000, 120.000 soles. ¿Ya? Solo se podía realizar 100.000, 120.000. De todos modos, creo que también deberías pedir un monto razonable, ¿no? Si que te ha matado es un año, un X que no tiene trabajo, quizás, o yo qué sé, es como que sabes que no te va a pagar, ¿no? Hombre, que te pagues 100 soles. Y tú mismo has dicho que la muerte es invaluable. Yo le estoy contradiciendo. A ver, el daño es objetivo. Yo lo planteo acá porque esa lógica también no ha tenido en los jueces, pero que ahora se ha rechazado. ¿Qué significa? Llevar lógica del proceso de alimentos a la cuantificación del daño. Un ejemplo. A ti te roban tu Porsche. ¿Ya? ¿Cuánto cuesta un Porsche? Ahora que estamos con Rolex y todas estas cosas de lujo. Ya, un Porsche. No sé, ¿cuánto haría? No sé. $200.000. Te lo robo un pelagato de un chamo. ¿No? Entonces lo condenan todo y después dicen, como este señor no tiene para pagar el Porsche, ¿no? Porque es un pobrecito, le pongo 1.000 soles de reparación civil. ¿No? Entonces se confunde la capacidad de pago de una persona con el monto real de lo que se ha sustraído. Hay una confusión. Una cosa que no lo puedan pagar, pero los jueces no pueden, los penales por lo menos, porque eso se ha visto. Estos temas se han cometido en el ámbito penal, ¿no? Y eso lo hemos visto ya en discusiones a nivel de la doctrina. El daño es objetivo. Tú fijas, otra cosa es que lo pagas. No traigan los criterios del alimento, sí, ¿no? ¿Cuánto le pagas al alimentista? En función de lo que tú ganas. No, si tú ganas 3.000 soles, ¿no? Te sacaremos pues 1.000 soles para el alimentista. En función. No te puedo sacar 100.000 soles, no le lleves a papá, ¿no? O Pablo de Guerrero, ¿no? Ahí sí se aplica el criterio de capacidad para poder pagar, ahí sí. Pero en el caso penal, entonces, ya acá me dijo daño moral. ¿El daño moral se maneja en derecho penal? No, se maneja en derecho civil, responsabilidad contractual. Entonces, un buen abogado que va a pelear como abogado de víctima y va a lograr una buena indemnización, para no irse al proceso civil y pasar otros daños ahí, debe plantear correctamente, con el uso de conceptos civiles, de daños, cuál es su pretensión a nivel reparativo. Entonces, esa es la importancia de que también un abogado penalista maneje conceptos civiles. No hay que tener temor, ¿no? La idea es tener una formación integral. Y depende obviamente en el ámbito económico. Si uno va a entrar a un estudio que se dedica a propiedad intelectual, va a tener que empaparse de todos estos temas registrales, el derecho de autor, etc., ¿no? Va a tener que conocer. Pero también hay delitos contra la propiedad intelectual. También los estudios también trabajan en estos ámbitos, ¿no? Va a tener que conocer. Entonces, en el derecho, yo he visto en la práctica, incluso para las promociones, hay abogados y colegas que son muy buenos penalistas, muy buenos procesalistas, pero cuando le toman los exámenes para los ascensos, ahí mueren. ¿Por qué? Porque generalmente los exámenes donde ustedes van a intervenir en algún momento, de repente particular o estatal, ahí les ponen una amplitud de conocimiento, te van a poner constitución. Te van a poner lo que tú postulas, ¿no? Pero te van a poner administrativo, te van a poner constitucional,
de repente van a poner teoría en derecho, ¿no? Filosofía en derecho, y ponen algunas, no sé, postular a la Corte Suprema. Entonces, la idea es tener una formación, no conocer todo tampoco, porque es imposible, pero tener una formación más o menos sólida, descubrir. Ustedes siempre le digo a mi colega, les he dicho, los penalistas estudian derecho penal para el tema reparativo, porque al final los abogados o los penalistas nos dicen que somos unas bestias, porque ponemos unas reparaciones diminutas que no responden al daño que se ha causado. Entonces damos pena, entonces hay que entrar. Entonces la idea de formación es que también entremos a ese campo, ¿no? Ustedes también tienen que ser parte de esa dinámica. Entonces vemos acá que no solamente con esto hay vinculación con el derecho ambiental. Actualmente yo me estoy trabajando en una sala de extinción de dominio, estoy peor. La sala de extinción de dominio, en la que yo trabajo, yo vengo del área penal. Me he metido ahí en esta área de extinción de dominio y veo temas ambientales, veo temas de minería ilegal, lavado de activos, delitos tributarios, ¿no? Y tengo que especializarme porque la función me obliga a eso, tengo que revisar. Veo temas de registro público, porque en mi ámbito profesional necesito conocer esa materia. No con la profundidad de un experto, pero tengo que conocer lo que va a servirme para resolver los casos que llegan a mí o no, sí, mío. ¿No? Entonces, esto va como una recomendación para ustedes. No se queden solamente en un solo campo, porque eso es especialidad, sino tengan un bagaje de conocimiento mucho. Ahí va. Vamos a ver ahora. El derecho jurisdiccional ya vimos que básicamente las normas que regulan la organización del Poder Judicial. Pero ¿cómo se expresa esto? En lo que habíamos indicado, ¿no? Poder Judicial y jurisdicción son los jueces los que deciden, analizar cuáles son los principios constitucionales que conforman el Poder Judicial, cómo se organiza el Poder Judicial y el personal jurisdiccional. Alguna vez ustedes, hay servidores que trabajan en el Poder Judicial, cuáles son sus deberes, sus obligaciones, el juez, cuál es la función del juez, la ley de carrera judicial, cómo se nombran los jueces, ¿no? Y cuáles son los derechos y deberes que tienen los jueces dentro de la estructura, dentro de lo que es la función jurisdiccional. Esto mismo también se aplica a lo que nosotros decíamos, cómo funciona la Fiscalía. La Fiscalía también tiene una lógica similar, ¿no? Estamos equiparados con la Fiscalía en el mismo nivel, tenemos jerarquías ahí, ¿no? Tenemos derechos y obligaciones, sino que la particularidad es que los jueces tienen una función de tomar decisiones y la Fiscalía tiene la facultad de investigar y de presentar acusación ante el Poder Judicial, en lo que el ejercicio de la acción penal pública. Muy bien, me voy a quedar acá y vamos a trabajar ahora la parte práctica. Van a formar grupos de 5 o de 6, ¿no? Y van a analizar el caso, van a responder las preguntas, ahí lo van a orientar los asistentes a formar los grupos, ¿no? Van a empezar a mover las carpetas para poder sentarse en círculo. Por favor, empecemos para poder avanzar. Les voy a poner una hora en la que termina la discusión. Van a elegir un representante que va a exponer las conclusiones. A ver, por favor, chicas, pasen a ordenar. Me van a poner una lista con los que han participado y eligen a su representante. Pueden ser 5 o 6, pero por favor no me pongan 10, 12, porque no se genera una buena discusión. La idea es que debatan, ¿ya?